Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestra clase de discipulado. Vamos por el capítulo 15, que tiene que ver con el estudio del arrepentimiento para vida y salvación. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, poder reunirnos en tu nombre para glorificarte, para adorarte y para ser edificados, Señor, como tu iglesia. Permite, Señor, que podamos aprovechar este tiempo al máximo, que podamos meditar, Señor, en estas doctrinas que son importantes para nuestra vida como iglesia, Señor. Padre Santo, que en medio de este estudio tú puedas hablar a nuestros corazones para que si hay algún ápice, Señor, de falta de arrepentimiento, soberbia y pecado, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, aquellos que tú has llamado, hacia el arrepentimiento para encontrar la vida eterna en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, yo sé que ese tema ya lo hemos tocado anteriormente, y los hermanos que están en la clase de membresía, pues quizás lo tienen fresquito también. Es una de las dos cosas que enseñamos como necesarias para poder participar de la nueva vida en Cristo. Así que esta noche vamos a ver el arrepentimiento para vida y salvación desde la confesión de fe, cómo lo miraban nuestros antepasados bautistas particulares y qué cosas ellos quisieron hablar y enseñar acerca del arrepentimiento para vida y salvación, para que nosotros eh, pudiéramos estar conscientes de estas verdades frente a los cambios que nuestro mundo ha experimentado. Así que en primer lugar, para poder continuar con la línea de estudio que hemos traído con todas estas lecciones, vamos a ver primeramente el bosquejo de lo que es este capítulo. Y este capítulo se divide en 5 partes, que son, en primer lugar, los receptores del arrepentimiento. ¿Quiénes son los que reciben ese arrepentimiento? En segundo lugar, bueno, dentro de ese inciso 1 de los receptores del arrepentimiento, vamos a ver que la confesión hace un enfoque en 2 grupos de creyentes. En primer lugar, los creyentes maduros en el párrafo 1 y en segundo lugar, los creyentes en general en el párrafo 2 y luego en el párrafo 4 nuevamente. Posteriormente, el segundo inciso es la naturaleza del arrepentimiento, que se mira en el párrafo 3, y la continuidad del arrepentimiento en el párrafo 4. Y finalmente, el inciso número 4 es la provisión del arrepentimiento en el párrafo 5. El día de hoy, para nuestra clase, vamos a enfocarnos en el primer artículo, que son los receptores del arrepentimiento. Y vamos a estar viendo de una manera muy rápida eh, el párrafo 1 y el párrafo 2. Así que comencemos con nuestra lección. En primer lugar, los receptores del arrepentimiento, párrafos 1 y 2. Vamos a leer primeramente lo que nos dicen estos párrafos y después vamos a contestar algunas objeciones comunes que levantan estas dos declaraciones por la manera en cómo lo dicen. Y después de haber contestado esas preguntas o objeciones comunes, nos vamos a ir entonces sí a analizar el párrafo numeral por numeral y a ver sus textos de prueba. Amén. Entonces, miremos en primer lugar el párrafo 1. Si me puede ayudar a leer mi hermana Carlota. Sí, a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres,
Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Este es un párrafo bastante controversial en muchos círculos porque dice, bueno, a los elegidos que se convierten en la madurez. ¿Qué pasa con los que se convierten siendo adolescentes o siendo jóvenes? ¿Verdad? ¿Da Dios entonces arrepentimiento a otros elegidos que no sean los convertidos en la madurez? Parte de las preguntas que vamos a estar contestando. El párrafo 2 nos habla de los creyentes en general. Es una contestación a esa pregunta también, ¿verdad? Porque aquí sí se incluye. A ver si me ayuda a leer mi hermana Lurbin. Creo que tiene problemas ahí con el audio, Lurbin. Si me ayuda entonces, Marta. Dice, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces, vamos a hacer una paráfrasis bien rápido acerca de qué es lo que significan estos dos párrafos. El primero nos habla de que Dios permite a aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, que vienen a la fe en su madurez, después de haber vivido algún tiempo en el estado natural, es decir, en el estado de pecado, lejos de Dios, como nos dice Efesios 2, muertos en sus delitos y pecados, sirviendo a diversas concupiscencias y placeres. Entonces a este tipo de hombres, Dios, a través del llamado eficaz, les da un arrepentimiento para vida. ¿Sí? Esta es una clase de creyentes que vienen al arrepentimiento. Aquellos que han vivido ampliamente en sus delitos y pecados, que son propios del estado natural del hombre, pero que Dios en su misericordia les concede a través del llamamiento eficaz el arrepentirse de sus pecados para venir a la vida eterna. Y en segundo lugar, lo que nos dice el párrafo 2 es que, y aquí es donde incluye a todos los creyentes en general, porque dice, no hay nadie que haga el bien y no peque. Eso lo sabemos nosotros y lo hemos recitado de Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gracia. Aún los mejores hombres, los que se creen ser muy virtuosos, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Imagínense si cayó el gran apóstol Pedro, ¿cómo no vamos a fallar nosotros, que somos simples mortales? Dios, en el pacto de gracia, acuérdense, ¿verdad? El pacto de gracia es el nuevo pacto por el cual Jesucristo muere por pecadores que eligió desde antes de la fundación del mundo para darles un nuevo corazón que les permita tener fe y creer en Él para arrepentirse de sus pecados. Entonces, en ese pacto de gracia, ese nuevo pacto que hizo en Cristo, Él ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. El medio que Dios ha provisto para que aquellos que verdaderamente son creyentes pero han caído en pecado, que ellos puedan ser renovados a través del arrepentimiento y puedan ser partícipes de la salvación. Estos son dos enunciados bien claros que nos habla la confesión acerca de lo que es el arrepentimiento. Ahora, como mencionamos al principio, hay varias preguntas que se derivan de estas afirmaciones. Y son preguntas que es importante y necesario que nosotros las podamos aclarar con el propósito de esclarecer bien lo que es el tema del arrepentimiento, en vista de que hay muchas malas enseñanzas y malas concepciones que hemos traído del
evangelicalismo tradicional acerca de lo que es el arrepentimiento. Una de ellas es que el arrepentimiento es una obra que yo hago y que yo tengo que arrepentirme para poder ganarme la salvación. Y sin darnos cuenta, articular de esa manera el arrepentimiento nos está llevando a creer en un tipo de salvación que es por obras. Mi obra de arrepentimiento es la que me gana la salvación y eso no es así. Vamos a ver a continuación por qué. Así que la primera pregunta que surge de todo esto es, ¿solamente se da el arrepentimiento a los convertidos en la madurez? Es decir, solo aquellos que después de haber pasado por una serie de eventos críticos, llegan al punto de la conversión, y Dios les permite tener ese arrepentimiento. Solo a esos, y que hay de aquellos que nunca tuvieron que pasar por esas situaciones difíciles, y a pesar de eso, Dios también les da el arrepentimiento. Entonces, para contestar esa pregunta, la respuesta es no. Y los párrafos 2 y 4 nos afirma que el arrepentimiento lo concede Dios a todos los creyentes, todos aquellos que Dios eligió y les dio el don de la fe para creer en Él, para pasar de muerte a vida y poder creer en Él. A estos les ha dado Él el arrepentimiento, independientemente de la madurez, o por madurez nos referimos al recorrido de una persona, ¿verdad? Independientemente de ese recorrido o temprano en sus vidas, si alguien ha sido llamado y ha recibido el don de la fe, puede experimentar también el arrepentimiento. Eso nos queda claro en el párrafo 2 cuando habla de todos los creyentes en general, que todos han pecado y a todos Dios les ha provisto a través del pacto de obras, a través del pacto de gracia, perdón, la manera en la que ellos pueden ser renovados a través del arrepentimiento para salvación. Eso nos queda absolutamente claro. Pero ¿por qué entonces hacer una distinción entre el arrepentimiento que se da a los que son convertidos en la madurez y el arrepentimiento que se da generalmente a los creyentes? ¿No sería más práctico y mejor decir, Dios le da el arrepentimiento a todos los creyentes? ¿Por qué la confesión se encarga de hacer esta distinción entre los convertidos en la madurez y entre los creyentes generales? Hay varias razones específicas para esto y tenemos que recordar que la confesión fue escrita para contrarrestar enseñanzas erróneas que estaban predominando entre la iglesia en aquellos tiempos y blindar a la iglesia de que esas enseñanzas no pudieran venir nuevamente en el futuro a querer erosionar la base de lo que ya estaba puesto y de lo que se creía entre la iglesia. Entonces, ¿por qué hace la confesión esa distinción? La confesión hace esta distinción porque desea separar, que desea hacer una diferencia del arrepentimiento como una experiencia de crisis con respecto al arrepentimiento como una gracia ordinaria. Todos los creyentes se caracterizan por la gracia ordinaria, pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como una experiencia crítica. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo el ejemplo de mi hija Aline, que ella vino a la fe y al conocimiento del Señor muy temprano en su vida, y pienso en muchas otras personas que han estado en la misma situación. A diferencia de muchos otros de nosotros, que somos la mayoría de cristianos, que hemos tenido que pasar por golpes y por crisis y por problemas y por situaciones difíciles que nos han llevado a derribarnos y después levantarnos para poder experimentar el arrepentimiento. Y definitivamente en el camino cristiano hay de los dos grupos. Hay personas que han venido al arrepentimiento para salvación sin tener que pasar por este momento de crisis, simple y sencillamente,
el Señor, en su gracia ordinaria, les permitió experimentar el arrepentimiento de sus vidas, ¿sí o no? Gente como Alinque, qué crisis de vida, qué situación traumática ha tenido que experimentar para poder venir al arrepentimiento. Creo que Lucas también vino al arrepentimiento siendo muy joven, y así sucesivamente muchas otras personas. Pero también eso entonces, ese tipo de arrepentimiento obedece a la gracia ordinaria de Dios. Dios en su gracia le permite a la persona que comprenda el arrepentimiento sin tener que pasar por una experiencia traumática. Sin embargo, hay otros creyentes que son la gran mayoría que que han tenido que pasar por los embates más difíciles de la vida, que los ha revolcado la tentación, que se han dado con la piedra en la frente y después de haber pasado por una experiencia traumática o por una experiencia crítica, catastrófica, Dios le permite tener el arrepentimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Han visto que Amén. este tipo de personas que no han pasado por una crisis y han venido al arrepentimiento, obedece a la gracia ordinaria de Dios, pero personas que han pasado por situaciones difíciles y críticas que también han venido al arrepentimiento? Y podemos ver nosotros ejemplos de estas dos cosas en la Escritura, ¿verdad? Creyentes que pudieron venir al arrepentimiento sin poder pasar por una situación difícil, y creyentes que realmente se los llevó el río, como decimos, para poder experimentar esto, para poder experimentar el arrepentimiento. Entonces la confesión está interesada en que hagamos esta distinción para conocer los dos tipos de experiencia de arrepentimiento sin cancelar una ni la otra. Ambas son experiencias legítimas de arrepentimiento. Y esto es muy importante porque muchas veces nuestras malas experiencias pudieran llevarnos a juzgar la conciencia a otro hermano y decirle, no, hombre, si vos no conoces lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento, sé lo que es, yo sé lo que es arrepentimiento. Yo fui drogadicto, fui alcohólico, fui mujeriego, fui esto y el otro, y de eso me salvó el Señor. Eso es verdadero arrepentimiento. Vos no, ¿qué te vas a arrepentir vos? Como un amigo del hermano Yair le dijo cuando se dio cuenta del bautismo y el testimonio de Alín, le dijo, ¿y de qué cosa se puede arrepentir una niña de 15 años? Y entonces el hermano le dijo, te sorprenderías eh, de lo terrible del corazón humano, que aún a los 15 años podemos estar envueltos en nuestros delitos y pecados, muchos sin incluso tener conciencia, pero esa es la obra del Señor. Entonces, ni uno desestima al otro. Son dos maneras de venir al arrepentimiento, a través de situaciones críticas y a través de la gracia ordinaria de Dios. Entonces la confesión está interesada en que podamos distinguir las dos para no demeritar una de la otra y para no legitimar solo una y descartar la otra, sino que para estar conscientes de que existen esas dos experiencias en la vida del creyente. Entonces, una es la experiencia de crisis y la otra es la gracia ordinaria. Así que en este capítulo se mencionan estos dos tipos de experiencia de crisis. La confesión se refiere en primer lugar a los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Y ejemplos bíblicos acerca de esto son Manasés, en Segunda de Crónicas, el mismo Pablo o el carcelero de Filipos. Piensen en el carcelero de Filipos, después de experimentar aquel gran terremoto y aquella debacle que se estaba dando, ¿verdad? En la cárcel que él estaba cuidando.
él viene al conocimiento del Señor. Se le revela lo que es el plan para su vida y para el de su familia. Entonces, este es un tipo de momento crítico, de experiencia de crisis, ¿verdad? Cuando se vive por algún tiempo en el estado natural. Y el segundo se refiere a los creyentes que pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Por ejemplo, David y Pedro. David con su sonado adulterio y Pedro con su pecado de negación. Más adelante vamos a leer de cada uno de estos casos como textos de prueba. Pero ahí tenemos, esos son los dos tipos de experiencia de crisis, el estado natural y los que caen en grandes pecados y provocaciones, de una manera consciente. Entonces, nuestros predecesores bautistas tenían varias preocupaciones prácticas al hacer esta distinción. Principalmente ellos querían asegurarse de que nadie los pudiera acusar de creer que todos los cristianos deben pasar por una crisis en su conversión como la del carcelero de Filipos. Cada experiencia es totalmente diferente. Algunos entienden con el chilío santo y otros entienden únicamente por la gracia y el amor de Dios. Decían los padres bautistas, aunque insistimos mucho en la conversión personal, entendemos que la experiencia de un niño criado en un hogar cristiano puede ser muy diferente de uno que es convertido sin el beneficio de una crianza cristiana siendo niño. Y es verdad, estas diferencias existen. Ambos conversos experimentan el arrepentimiento, pero ambos pueden no tener una experiencia de crisis en su conversión. La experiencia de crisis no es el detonante, no es el determinante para legitimizar o garantizar que un arrepentimiento es genuino. Me he encontrado en los círculos que acostumbran compartir testimonios como prueba de arrepentimiento, pero más que todo para enfatizar el testimonio y la vida de pecado por encima del evangelio y la obra del Espíritu Santo. Y entonces, cuando uno escucha varios testimonios, uno se da cuenta que hay unos que son peores que otros. Y los peores son los que impactan más, a tal grado de que los que no son tan malos se miran cohibidos en no querer compartir su testimonio porque no son tan graves como los del otro. Entonces mejor dicen, vamos a esperar a que yo pueda pasar por una crisis de esa para que yo pueda compartir mi testimonio también. Entonces la experiencia de crisis no es lo que determina que un arrepentimiento sea verdadero o no. Así que esa es la razón por la cual la confesión está haciendo esta distinción entre los creyentes maduros, entre los que vienen a la fe en un estado maduro después de haber pasado por varias pruebas y eventos críticos, y los creyentes en general. La segunda pregunta que nace de estas dos afirmaciones es ¿por qué no se titula este capítulo el arrepentimiento salvador? De la misma manera que el capítulo 14 se titula la fe salvadora. Y esta es una pregunta muy importante que necesito que pongan mucha atención, porque esto es muy determinante en la manera en cómo nosotros definimos cómo puede ser una persona salva. ¿Sí? El arrepentimiento no puede ser salvador porque el arrepentimiento no es un factor para la salvación. El único factor para la salvación es la fe. Por lo tanto, decir arrepentimiento salvador es incorrecto. El arrepentimiento no es necesario para la salvación, así como la fe sí es. Todos los versículos que nos hablan acerca de los requisitos de la salvación nos hablan a nosotros únicamente de la fe, no del arrepentimiento. Si pensamos en Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por fe.
Si pensamos en Romanos 10:4, la fe viene por el oír, la 10:5, perdón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y anteriormente a eso, en el 4 está hablando acerca de cómo oirán si nadie les predica. El requisito para poder tener la salvación es que Dios mande fe al corazón de una persona. Así que el arrepentimiento no es necesario para la salvación, pero es necesario para tener vida eterna. Pero no tiene la misma relación con la salvación que la fe. Ahora les explico eso. Si creemos en sola fide, si somos buenos reformados y afirmamos la doctrina de la sola fe, solus Christus, sola gracia, no podemos creer en sola fide más arrepentimiento. Si somos sola fide en todo. No es que sola fide más arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es eso, pastor, de que la fe es para la salvación, pero el arrepentimiento no es para la salvación, pero sí para la vida eterna? Bueno, la fe es el único ingrediente que nosotros necesitamos para la salvación y es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Pero una vez que está presente la fe en nuestros corazones, un resultado natural de esa fe es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento procede de la fe. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera fe y no hay verdadera conversión. El arrepentimiento no necesita para la salvación, pero si usted dice que tiene fe y que ha recibido la salvación, pero en su vida no ha habido arrepentimiento, entonces usted no puede participar de la vida eterna. Porque si lo miráramos como una figura, la acción de tener fe es comer del pan de vida eterna que es el Señor Jesucristo. Pero el arrepentimiento es como vomitar de nuestro estómago todo lo que es malo y que nos mantiene llenos de comida basura, de comida chatarra y que nos impide comer del pan de vida. Entonces necesitamos vaciarnos de eso para que nosotros podamos comer del pan de vida. Así que la fe es el único requisito para la salvación y después de la fe viene el arrepentimiento. Una vida de fe necesariamente está conectada con el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es necesario para la salvación. La fe sí. Pero si nosotros queremos ser partícipes de la vida eterna, si nosotros queremos afirmar que nuestra fe es verdadera, entonces necesitamos tener arrepentimiento también. Aunque el arrepentimiento no es tan necesario como la fe, es inseparable de la fe. Van juntos. Uno precede al otro y el otro antecede al otro. ¿Sí? ¿Me explico? Amén. Quiero que estemos claros con esto y que no haya duda acá. Si alguien no entiende, que me pregunte, porque es necesario que estemos claros con este tema. Tanto así, ¿verdad, pastor? Que la fe como intervención divina de Dios en el corazón del hombre sucede una vez y para siempre, mientras que el arrepentimiento, si seguimos con vida, lo expresamos todos los días de nuestra vida como cristianos. Amén, amén. Eso es así. Eso es así. Todos estamos claros. Bueno, Sí, pastor. Bueno, gloria al Señor. No quiero que después me digan que no están claros. Y si después no están claros, me dicen. Vamos a ver. Entonces, entendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que querían los reformadores al no llamarlo el arrepentimiento salvador? Distinguirlo de la fe, porque la fe es el único elemento necesario para la salvación. El arrepentimiento no, pero es necesario para la vida eterna. Nadie puede entrar al cielo si no se ha arrepentido aquí en la tierra. Así que el arrepentimiento procede de la fe que Dios pone en nuestros corazones.
La tercera pregunta es, ¿qué error se refuta cuando se afirma que el arrepentimiento es una gracia evangélica? Recuerden ustedes que todos los enunciados de la confesión de fe tienen como propósito refutar alguna doctrina errónea que estaba proliferando entre la iglesia y afirmar en la iglesia las verdades que son creídas por los cristianos a través de los tiempos. Entonces, cuando se expresa el arrepentimiento de esta manera, como una gracia evangélica, el teólogo reformado Louis Berkhoff dice: los luteranos acostumbran a resaltar que el arrepentimiento es obrado por la ley y la fe por el evangelio. El arrepentimiento, según la confesión, o sea, en contrario a lo que dicen los luteranos, no es un temor natural producido en la naturaleza caída por la ley. Es un don, es un regalo y una demanda del evangelio de la gracia. ¿Y esto qué quiere decir, Pastor Manuel? Que si el evangelio es como dicen los luteranos, perdón, que si el arrepentimiento es como lo dicen los luteranos, es un temor que viene del terror que infunde la ley. O sea, el hombre es un pecador, ha caído y la ley lo condena y le dice que es pecador. Entonces el arrepentimiento viene de ese terror que infunde la ley. Así que si eso es así, entonces el arrepentimiento es una obra humana. Yo me arrepiento porque tengo miedo de la ley, tengo miedo que me condene la ley y quiero el perdón de Dios. Sin embargo, la Biblia no nos dice que el arrepentimiento es una obra humana. A pesar de que es obrado por nosotros, es decir, quien se arrepiente soy yo, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios pone en nosotros para hacer. Si Dios no nos da ese don, si Dios no pone ese regalo en nuestro corazón, ninguno de nosotros es capaz de arrepentirse. De la misma manera que la fe también es un don de Dios, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Si Dios no pone la fe en nuestros corazones, ninguno de nosotros es capaz de creer en Dios. Entonces, tanto la fe como el arrepentimiento son dones, son regalos que Dios pone en nosotros. Y cuando Dios pone esos regalos en nosotros, nosotros podemos hacer uso de ellos al creer y al arrepentirnos. Amén. Entonces, la herejía que está tratando de refutar la confesión al presentar el evangelio como una gracia evangélica es el hecho de que el arrepentimiento no es una obra humana, sino que es lo que la Escritura dice que es. ¿Y qué dice la Escritura que es el arrepentimiento, Namibia? Hola. ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura que es el arrepentimiento? ¿Es una obra o es un don de Dios? Es un don de Dios. Excelente, eso es un don de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos afirmar, eso es lo que nosotros creemos. Porque si es una obra humana, entonces nosotros nos llevamos la gloria por nuestra salvación. No es así. Toda la gloria en nuestra salvación es de Dios y del Señor Jesucristo, no de nosotros. Así que estos artículos claramente nos ayudan a disipar estas dudas. En resumen, el arrepentimiento es para todos los creyentes y no solamente para los creyentes maduros. ¿Sí? Se hace esta distinción para especificar los tipos de circunstancias en las que una persona puede venir y experimentar el arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento
no es necesario para la salvación, pero sí para la vida eterna, y es un fruto de la fe y por consiguiente de la salvación. Si alguien ha sido verdaderamente salvo para tener fe y creer, entonces esa persona definitivamente tiene que haber experimentado el arrepentimiento. En tercer lugar, el arrepentimiento es un don de Dios, es una gracia que da Dios, es un regalo de esa gracia y no es una obra que hacen los hombres. Amén. Amén. Entonces ahora sí, vamos a ahondar más en cada uno de los numerales que se distinguen en estos párrafos. Dice en primer lugar, a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. ¿Cuáles son los ejemplos bíblicos de esto? Miremos en primer lugar Tito 3, del 2 al 5, si me ayuda a leer Namidia. Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esta renovación en el Espíritu Santo, recuérdense, es la manera en la que Dios ha provisto en el pacto de gracia que los hombres sean renovados para tener la vida eterna. Entonces, esta renovación nos habla a nosotros acerca del arrepentimiento. Pero aquí vemos lo que está afirmando el numeral 1, que habían hombres que en otro tiempo eran insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de su concupiscencia, en deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ese amor de Dios les permitió a estos hombres malvados y perversos, partícipes de todo tipo de perversión y de degeneración, les permitió ser lavados a través de la regeneración. Eso es tener una vida nueva, volver a nacer, y por la renovación en el Espíritu Santo, por el arrepentimiento. Así que aquí aparecen las dos gracias de Dios para la salvación. El lavamiento de la regeneración, que es la nueva vida en Cristo, y la renovación en el Espíritu Santo, que es el arrepentimiento. Son diferentes, pero siempre van juntas. Tenemos, bueno, y habiendo servido en él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Este es el segundo numeral del párrafo 1. Habiendo servido en él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Esto hablamos que es la segunda causa de esas circunstancias críticas. Y el ejemplo aquí era David y Pedro. No, acá teníamos a Manasés. Este es el resultado de este estado natural. Y tenemos aquí a Manasés en Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Si me ayuda a Henry a leer. Le habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Este hombre, estando en el estado natural de su pecado, pudo experimentar por la gracia de Dios el arrepentimiento que lo llevó a reconocer que Jehová era Dios. Así que Manasés es un claro ejemplo acerca de ese arrepentimiento bíblico. Tenemos también a Saulo, la famosa historia de Saulo de Tarso. Si me ayuda mi hermana Laura. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Perdón. Ok. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Qué vida más o qué experiencia más crítica que la de Saulo, que después de haber asesinado miles de cristianos y haber participado en crímenes atroces contra el cristianismo, Dios en su gracia y su misericordia le concede arrepentirse y predicar a Cristo. Ese es un claro ejemplo del arrepentimiento bíblico. Un hombre que antes era un sicario, que antes era un asesino, ahora es un fiel predicador de la palabra del Señor. Y tenemos también el ejemplo del carcelero de Filipo. Si me ayuda mi hermano Gerard. Solo 2 metros. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y en su casa les puso la mesa y les regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo llega una persona a Cristo. Ellos lo confrontan con un mensaje realmente frontal y sin andar con rodeos ni tapujos. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La razón por la que estos Pablo y Silas podían hacer esa afirmación es porque el Señor les había revelado que esa noche toda la casa del carcelero de Filipos iba a ser salva. Y entonces lo que ellos hicieron, después de que el Señor les mostró la salvación, que el Señor les mostró que ellos iban a ser salvos, fueron y le hablaron la palabra del Señor. Miren, si hablamos del poder de Dios, el poder de Dios es capaz de salvar a toda esta familia sin tener que predicarles. Después de haber hecho el gran milagro de sacarlos de la cárcel, ¿por qué no trajo la salvación sin necesidad de predicación? Porque el medio que Él ha establecido para que las personas puedan venir a la salvación, puedan venir al conocimiento de Él, es a través de su palabra, es a través de la predicación de su palabra. ¿Por qué? Porque Él ha establecido que la predicación de la palabra obra la fe en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo debemos nosotros conducir a las otras personas a Cristo? Predicándoles la palabra del Señor con un mensaje claro, sencillo,
frontal y confrontativo como lo hicieron Pablo y Silas a la familia del carcelero de Filipos, de manera que en esa misma noche creyeron todos en el Señor. Es decir, el Señor les concedió tener fe para poder ser salvos. Miren que ellos no llegaron a contar testimonios, no hicieron dinámicas para que la gente, los más jóvenes, se sintieran identificados. Bueno, de hecho ni sabemos si esa familia era de jóvenes o de niños. Solo nos dice que era su familia. Pudo haber sido una familia compuesta de jóvenes grandes, de jóvenes mayores o de adultos ya casados y cualquier tipo de persona, menos niños. Por esa razón fue que todos fueron bautizados. Muchas veces se utiliza este versículo para erróneamente deducir que en esa familia habían niños y que se pueden bautizar infantes siempre y cuando ellos manifiesten creer en el Señor Jesucristo. Pero el texto no nos dice nada que habían niños ahí, solamente que era la familia del carcelero de Filipos. Ellos creyeron al mensaje del evangelio, manifestaron fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto fueron bautizados en aquella noche. Y la salvación llegó a la casa del carcelero de Filipos, no por el milagro que el Señor había hecho en la cárcel, sino que por la predicación de la palabra del Señor. Así que la predicación de la palabra del Señor trae fe para que las personas puedan creer en el Señor Jesucristo y se puedan arrepentir de sus pecados. Y al arrepentirse y tener fe, entonces pueden participar de la ordenanza del bautismo del Señor. Así que estos ejemplos son sumamente claros. Luego, el párrafo 2, que habla acerca de los creyentes en general, nos dice cosas que nosotros ya sabemos. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque. Algunos textos de prueba, aparte de Romanos 3:23, que dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos otros en el Antiguo Testamento, como Eclesiastés 7:20 y Proverbios 29. Si me ayuda Lurbin a leer. Se nos fue. Lurbin. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Tenemos esos dos versos en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento que nos ayudan a refutar aquella idea de que solamente en Romanos 3:23 habla de que todos son pecadores. No, están estos y muchos otros que nos dice que no hay un hombre justo en la tierra y no hay quien haga el bien y nunca peque. El Proverbio 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y este verso es interesante porque contrarresta la herejía del semipelagianismo que dice que el hombre tiene la potestad a través de su libre albedrío de aceptar a Dios o de rechazarlo, de salvarse a él mismo o de condenarse. Y realmente no. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguno. No hay hombre justo en la tierra. No hay quien haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, si todos somos pecadores, entonces todos podemos experimentar el arrepentimiento, independientemente de una circunstancia crítica o de la gracia ordinaria de nuestro Dios. Dice el numeral 2, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Y aquí sí, vemos la segunda manera en la que un hombre puede atravesar por estas experiencias críticas. Al caer en grandes pecados y provocaciones. ¿Como cuáles? Como el adulterio del rey David en 2 de Samuel 11:4. ¿Me ayuda a leer, Helen? 2 Samuel 11:4. Y envió David mensajeros, y lo tomó, y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Muy bien, entonces vemos aquí en 2 Samuel 11 toda la narración acerca del adulterio de David. David mira a Betsabé bañándose en la azotea, la desea, manda a llamarla y duerme con ella. Luego ella se va y se vuelve a su casa. Este capítulo 11 de David, mirábamos en las clases de hermenéutica, que es pivotal sobre los demás capítulos de este relato de 2 de Samuel. ¿Por qué? Porque a raíz de este evento desastroso en la vida de David, comienza a venir toda una debacle a su casa, comienza el juicio de Dios para él y su familia. El culpable solo fue David, pero los hijos comienzan a pagar por su propio pecado. Imagínense qué culpa tenía el niño que había, porque si nosotros leemos todo el relato, vamos a irnos al relato. Vamos a irnos al relato. 2 de Samuel 11, 14 creo que es. Ajá, del 12. No, vamos a ver. 4, perdón, es el 4. ¿Ok? Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, a partir de eso, hermanos, viene la debacle sobre la casa de David por el pecado que él había cometido. Imagínense qué culpa tenía este niño de haber sido concebido en pecado. ¿Qué culpa tenían los hijos de David de haber o de ser partícipes de este pecado que era de su padre? Pero por cuanto pecó contra Dios, desobedeció deliberadamente al mandato de Jehová, Dios trajo juicio sobre ese niño y sobre toda su casa. Ese niño murió. Posteriormente, Dios le da otro, pero ese niño murió a causa del pecado de David. Luego, los hijos de David comienzan toda una debacle para su casa. Su hijo mayor, Absalón, se trata de rebelar contra él, tratando de darle golpe de estado. Su hijo Amnón viola a su hija Tamar. O sea, hay pecados de inmoralidad terribles. Y así sucesivamente, Dios trae juicio a la casa de David hasta llevarlo a experimentar ese quebrantamiento total en el que dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ir de Dios. Ya no puedo seguir haciendo esto, ya no puedo seguir tomando mis decisiones viscerales y fracasando cada vez que yo intento hacer algo porque me doy cuenta que fuera de ti no puedo hacer nada. Y encontramos en el libro de Salmos, que es el compendio de todos estos sentimientos humanos, el Salmo 130, que es incluso una de las canciones que cantamos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, David llega a experimentar este arrepentimiento después de todo este quebranto y después de haber caído en este terrible pecado. Dios le concede tener el arrepentimiento. Así que ese es un ejemplo de este tipo de siervos, de este tipo de grandes pecados y provocaciones. A través de estos eventos, Dios lleva a los hombres a experimentar el arrepentimiento también. Tenemos el ejemplo de Pedro también, que después de haber negado al Señor 3 veces,
él llora amargamente y se va. Y cuando el Señor resucita, dice, vayan y díganle a Pedro que lo voy a encontrar en Jerusalén. Pedro experimenta el arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero, a diferencia de Judas, que solamente experimenta un remordimiento temporal que lo lleva a suicidarse, que lo lleva a quitarse de su vida. Pedro, por otra parte, es conducido a buscar al Cristo resucitado para el perdón de sus pecados. Así que en el tercer enunciado, y con esto vamos terminando, Dios en el pacto de gracia ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Leemos ahí en Jeremías 32:40, cuando se revela por primera vez este pacto de gracia que Dios iba a hacer con la humanidad. Tal vez si me ayuda mi hermano Noé. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos hasta que no se aparten de mí. Amén. Entonces el Señor, a través de este nuevo pacto, ha provisto misericordiosamente que cuando un creyente peque y caiga, así como cayó David, estrepitosamente, o Pedro, que cuando caigan en esos pecados puedan experimentar la renovación de su espíritu mediante este arrepentimiento para poder experimentar la salvación. Y esto es parte de lo que dice o lo que Dios revela a su pueblo en el nuevo pacto. Este pacto eterno es el pacto de gracia. Y dice que Él va a poner su temor en el corazón de ellos para que no se aparten de Él. ¿Qué es lo que determina que un arrepentimiento sea verdadero o que sea falso? Que provenga del Señor. Alguien puede fingir estar arrepentido y alguien puede llorar y puede hacer todo el espectáculo, toda la pantomima de haber estado arrepentido. Pero lo que hace que un arrepentimiento sea genuino, sea que verdaderamente el temor a ofender al Dios único, verdadero, santo y justo, sea lo que lo mueva a esa terrible tristeza de saber que le ha fallado a Dios. Y no quedarse en esa tristeza, no quedarse en que, ay, le fallé, bueno, ni modo, ya no hay más que hacer. Sino que ese verdadero arrepentimiento lo conduzca al Cristo resucitado para ser renovado en su espíritu y participar de la vida eterna con Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la promesa gloriosa y la esperanza que nosotros tenemos. Que cuando pecamos y somos creyentes que hemos sido llamados eficazmente por su gracia, Él nos va a permitir experimentar esa tristeza que nos lleve al arrepentimiento para ser renovados en nuestro espíritu y restaurar nuestra comunión con Él. Amén. Así que mis hermanos, de esa manera terminamos con nuestra lección de esta noche. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos en esta lección. Queda claro, los hermanos de membresía lo tienen escrito este tema, ¿verdad? Pastor, Dígame. entonces, o sea, el arrepentimiento viene siendo como un fruto de nuestra fe, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, es algo que procede de nuestra fe. Nadie puede experimentar arrepentimiento si Dios no ha puesto fe en su corazón todavía. Si no ha venido, si no ha nacido de nuevo.
si no ha pasado de muerte a vida, no puede experimentar el arrepentimiento. Dios primero la trae de muerte a vida espiritual para que pueda creer en Él, y una vez que ha creído en Él, que ha sido regenerado, que ha sido justificado, entonces puede experimentar el arrepentimiento verdadero, que es también un don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hace ver su pecado. Mientras Dios no le, hablando en términos prácticos, mientras Dios no le haga a uno ver su pecado y sentirse mal por su pecado, la gente va a pensar que está bien. La gente va a pensar que solo es un error, nadie es perfecto, Dios siempre me ama, y qué importa, hombre, si solo es un traguito, solo es una salidita, solo fue una canita al aire, solo fue esto y el otro. El corazón humano y el pecado siempre tratando de minimizar las perversiones del corazón. Pero cuando Dios nos permite ver hacia adentro lo que acabamos de hacer, nuestra rebeldía y la manera en cómo nosotros hemos fallado en conformarnos a un Dios santo y su ley, entonces ahí viene lo que es el verdadero arrepentimiento, que es experimentar esa tristeza y esa desilusión al conocer nuestra incapacidad de amar a Dios y de escogerlo a Él por encima de nuestras propias pasiones y concupiscencias. Y luego ir a Él en fe y desesperadamente aferrarnos a Él para recibir su perdón y nunca más volver ahí. Eso es el arrepentimiento. Y eso solamente viene por un don de Dios. Como le digo, uno puede llorar, uno puede fingir, uno puede hacer un gran espectáculo. Esta semana miraba un tremendo documental acerca de Jimmy Swaggart. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con Jimmy Swaggart. En la década de los 80s, todas las familias católicas nominales que se quedaban en la casa viendo televisión los domingos en la mañana, podían experimentar una predicación de Jimmy Swaggart, uno de los más famosos teleevangelistas de las Asambleas de Dios. Y el carisma y la potencia de la predicación de Jimmy Swaggart cautivaba aún a los católicos, evangélicos, bautistas, gente de toda denominación, de toda creencia, de toda religión. Jimmy Swaggart era un predicador espectacular. Y en 1988 lo descubrieron en un hotel con una prostituta. Las mismas autoridades o miembros de las Asambleas de Dios lo mandaron a filmar y a tomarle fotos de él saliendo del motel. Y entonces lo presionaron para que él pudiera renunciar de su ministerio y ser puesto en disciplina por las autoridades de la Asamblea de Dios. Creo que un año después, en febrero de 1989, Jimmy Swaggart hace una declaración pública de su pecado que fue televisada y hizo un clamor al Padre y le dijo: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Que tu sangre me limpie de mis transgresiones pasadas, presentes y futuras. Y mira, a ese hombre se le caían unas lágrimas, pero tremendas, de las mejillas. Y las cámaras hicieron un close-up. Y si ustedes miran, si ustedes pueden tratar de buscar esa escena, esa predicación de Jimmy Swaggart, fue algo espectacular. Y la gente estaba atónita de ver eso, que creo que fue un espectáculo que nunca antes se había visto en la televisión. Un predicador pedir perdón por su pecado. Y aunque no fue específico, no dijo pequé de adulterio porque estaba con una prostituta en un hotel, solamente dijo he pecado, perdóname. Eso fue impresionante para todo el mundo, para todo el mundo.
Y entonces siempre estaban las opiniones encontradas, ¿verdad? No, que pobrecito, que ya se arrepintió, que merece otra oportunidad, que esto y el otro. Y los que de plano no, ¿verdad? El hombre ya se descalificó, cayó ya no es, ¿cómo que dice Timoteo? Irreprensible. Irreprensible, gracias hermana. Ya no es irreprensible, perdió su estado de irreprensibilidad, entonces necesita ser sancionado. Y algunos otros quedaron con la duda, ¿verdad? ¿Será que se arrepintió de verdad o será que no? Para no hacerles largo el cuento, en 1991, después de haber pegado esa gran llorada en frente de Televisión Nacional, en 1991 lo volvieron a cachar con otra prostituta. Entonces imagínense, después de aquel gran teatro, después de aquel gran espectáculo, otra vez estaba Jimmy Swaggart en las mismas. Entonces lo que les quiero decir es que alguien puede hacer la pantomima del arrepentimiento. Alguien puede hacer del arrepentimiento un espectáculo y uno dice, wow, ¿cómo se arrepintió esta persona? Pero a menos que el Padre no ponga esa gracia en su corazón, un hombre no se puede arrepentir verdaderamente de su pecado. Cuando el Padre pone esa gracia en su corazón, el Padre se va a encargar de que su vida dé fruto espiritual para testimonio del Hijo, para testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los demás creyentes. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, pastor, todo claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a pedirle a mi hermana Laura que pueda despedirnos en oración. Sí, gracias, pastor. También quería opinar sobre Jimmy Swaggart, que no estábamos muy lejos también de lo que le pasó a él. Pues yo también viví una vida de cristianismo creyendo que era por obras y no un don de Dios, creyendo que iba a la iglesia todos los domingos y cumplía con mi deber de ofrendar o de pactar, lo que sea. Eso ya me hacía, pues, salva, ¿verdad? Y qué hermoso poder saber de que ese arrepentimiento viene de Dios y es el que le da la seguridad de esa salvación, porque antes que yo no estaba, creía en ese arrepentimiento por mis obras, yo siempre dudé en mi corazón. Yo decía, ¿y si me muero, para dónde me iría? Porque mis obras no eran muchas tampoco, solo eran vagamente, ¿verdad? Las típicas que conocemos, que porque no digo malas palabras, que porque no escucho música secular o cosas así, pero mi corazón podrido, ¿verdad? No estaba siendo mortificado. Y qué hermoso saber esto, que no es algo que nosotros lo podemos buscar, sino que Dios es el que nos ha llamado y nos da esa seguridad. Muchísimas gracias por la clase. Oremos. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y tu sabiduría, Señor. Gracias por la vida del pastor Cheran, por podernos instruir en esos temas tan precisos, tan fundamentales en la vida de un cristiano, Señor. Gracias porque hemos aprendido de que ese arrepentimiento solo puede venir de ti, Señor. Que aunque yo quiera hacer lo que esté en mis manos, Señor, si tú no me arrastras, me llamas, Señor, a ti, yo no podría, Señor. Gracias porque podemos ver tu maravillosa misericordia al atraernos a ti y al ver nuestras obras, Señor, ya no como méritos para la salvación, sino como un testimonio para los que nos ven, Señor. Gracias por esa fe que hemos puesto en Jesucristo,
para salvación. Oh Dios, somos inmerecedores, somos nada, Señor, como langostas, como esos trapos de inmundicia que tú has querido limpiar, Señor. Gracias porque nos limpias de todo pecado, pasado, presente, futuro, no para poder pecar, Señor, libremente, sino para que vivamos arraigados a ti, a tu palabra, este amor tan santo que has puesto, Señor, que solo puede venir de ti, que nos hace odiar nuestro pecado, que nos hace odiar, Señor, y querer quitarnos, Señor, de esto que no podemos quitarlo por completo. Pero gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda cada día a odiarlo y a mortificarlo y a hacer que nuestras vidas sea tu Espíritu Santo el que siempre esté en nosotros, Señor, haciendo tu perfecta obra. Gracias por cada uno de los hermanos que hemos escuchado esta clase. Guárdale, Señor, y llámalo, Señor, a tu verdad, en ese camino perfecto de la salvación, que no es fácil, pero contigo, Señor, podemos tener ese ánimo, ese sustento, de que no estamos solos, de que no es en nuestras fuerzas, oh Dios. Gracias. Regálanos una buena noche de descanso, porque solo tú nos haces vivir confiados, Señor. A los que están enfermos, Señor, guárdales de todo mal y te damos gracias. Amén.